Muy buenos días. Yo quiero partir haciendo una observación respecto de lo que tú has dicho, o más bien de lo que ha dicho el diputado y ex senador. Yo creo que él tiene algo de razón, y te voy a comentar por qué. Porque efectivamente una política pública se mide y se evalúa respecto de sus propios objetivos. ¿Ok? Sí, te sigo. Y por lo tanto, cuando uno mira que los objetivos de este gobierno eran que todos nos contagiáramos, ¿no? Porque eso lo dijo el ministro al principio de la Sí, pandemia. sí. Nunca habló de una cantidad de muertos y de que había que salir a parar, sino que dijeron que íbamos a tener muchos muertos y que iba a ser doloroso, pero que teníamos que administrarla. Y después un objetivo oculto es que la riqueza acumulada por los grandes empresarios de Chile no se tocara, y además el objetivo de contener el gasto fiscal para no tener que cobrarle el impuesto a los súper ricos, que son los objetivos clásicos de la derecha, se han cumplido perfectamente. Yo entiendo por lo mismo que la evaluación que la derecha hace de su ministro y su gobierno es fantástica. El problema es que los objetivos de ellos no eran los que tenía el pueblo de Chile. Nosotros hubiésemos preferido un gobierno que saliera a cuidar la vida y la salud de las personas y no a la economía. Un gobierno que saliera a ocupar la riqueza acumulada en estos 30 años para permitirle a la gente que pasara este momento amargo, y no salir a cuidar la riqueza a costa de los trabajadores, ¿no? Y por lo tanto ahí no es que tengamos una diferencia, sino que tenemos un conjunto de valores y principios completamente distintos con tu entrevistado del bloque anterior. Suma eso, Daniel, de que a este gobierno no le interesa parar o frenar esta pandemia en el corto plazo. Quiero partir haciéndote la primera pregunta. El COVID-19 tiene tres grandes atributos estimados: letalidad, velocidad, alto contagio. Cifras que me rebatió nuestro primer invitado, pero son cifras reales para mí. Chile es el primer país en el mundo con mayor cantidad de contagio por millón de habitantes, OMS, datos de la OMS. Chile es el tercer país en el mundo con mayor nivel de muertos por millón de habitantes a nivel mundial. Esos son los datos duros. Ya en 48 horas tenemos a más de 8.000 personas contagiadas en las últimas 48 horas y más de 365 personas fallecidas. Hemos superado los 2.500 muertos, Daniel. ¿Cómo evalúas la gestión del gobierno en esta pandemia, hoy día, ahora, con estos datos? Igual como la evaluó hace un mes y hace 2 meses, un completo fracaso, y guiada por premisas falsas que, como el mismo ministro lo ha reconocido, se terminaron derrumbando como castillo de naipes. Tenemos un ministro que hoy día navega sin dirección, que no sabe hacia dónde va, según sus propias declaraciones, navega, según él, en una suerte de oscuridad, porque además no tenía conciencia ni de la pobreza ni del hacinamiento que había en nuestro país. Pero quiero hacerte una sola corrección respecto a lo que tú has dicho, porque los datos que tú has dicho son correctos. Pero entonces tú y el diputado estaban discutiendo datos distintos. Porque el dato que tú das sobre los muertos es la mortalidad, Claro. que se mide en cantidad de muertos por millón de habitantes o por cada 100.000 habitantes. Pero la letalidad es algo distinto. Es la cantidad de muertos respecto de la cantidad de contagiados reconocidos, ¿no? Buen dato. Son dos cosas distintas, sí. Pero además, en el caso de que habláramos efectivamente de la letalidad, hay una trampa que este gobierno ha hecho sistemáticamente, y con la cual pretende manipular la información, mentirle a la gente para autoaplaudirse de manera muy vergonzosa. La letalidad, o sea, si bien la mortalidad se puede comparar en cualquier minuto de la pandemia entre países, la letalidad no se puede comparar en cualquier minuto de la pandemia entre países. ¿Por qué? Porque la letalidad, es decir, la cantidad de muertos respecto al número de contagiados, se tiene que medir en el mismo mes y en el mismo día de la pandemia. Tú no puedes comparar, porque es absurdo y es casi estúpido, ¿no? No es que le esté diciendo estúpido al diputado que estuvo ahí, digamos, pero tratar de comparar la letalidad de un país que está en el segundo mes de la pandemia o en los 100 días con un país que ya está en el 6º mes. ¿Por qué?
porque el país que estaba en el sexto mes, si tú vas al tercer mes, va a tener una letalidad muy parecida a la nuestra. Porque la letalidad en todos los países del mundo que tuvieron desastres como el que vamos a tener nosotros, se dispara al día siguiente de que el sistema de salud colapsa y la gente ya no puede recibir la atención que requiere, ¿no? Entonces aquí lo único que se le puede reconocer de bueno a este gobierno es el tremendo esfuerzo que han hecho para aumentar la capacidad del sistema de salud incorporando camas y ventiladores. Pero esa estrategia no va a servir de nada porque igual el sistema de salud va a colapsar por el mal manejo de las cuarentenas dinámicas y por el mal manejo de la pandemia en términos generales y por el mal manejo además de la economía. Yo te recuerdo, y esto no es un tema ideológico, que Nueva Zelanda, con un gobierno también de derecha, tomó medidas mucho más radicales, consistentes con las que solicitábamos los alcaldes y alcaldesas de Chile, ¿no? Y en particular yo, que fui muy duro desde un comienzo, y controló la pandemia en 7 semanas, y a las 7 semanas estaban reabriendo la economía completa, porque erradicaron la pandemia, pero no partieron de la base de que todos se tenían que contagiar. Pues imagínate, Mañalich hubiera sido ministro de Salud de China con 1.500 millones de personas, pues, ¿no? O sea, pensar que el 100% de la población se tiene que contagiar es simplemente una estupidez. Claro. Y lamentablemente el presidente de la República de Chile y su ministro de Salud partieron de una premisa que es simplemente estúpida. En ningún país del mundo, ni en aquellos en los que más mal se manejó la pandemia, se han llegado a contagiar más del 20%, y el promedio está en el 7% de la población. ¿Tú no tienes la sensación, Daniel, porque esto está pasando en muchos países desarrollados donde ya pasaron a la segunda fase de la pandemia? Hoy día están sacando a los ministros de salud que son ministros ideologizados, como es el caso de Mañalich, que su primera pega es defender las políticas públicas del gobierno por sobre la vida de las personas. Y eso lo sabemos todos y todos de una u otra manera lo han dicho. ¿Tú no crees que llegó el momento que debe haber un ministro que sea neutral, que tenga la capacidad de poder integrar a todos los actores, que Mañalich cumplió un ciclo y que debiésemos tener un ministro que venga de la ciencia, que venga de la medicina, pero que tenga la capacidad de no tener una espalda o tener un currículum político, ideológico de algún partido determinado, y pueda hacer un aporte desde el punto de vista de la apertura a que otros actores puedan influir y puedan ser parte de una gran mesa para poder parar hoy día esta tremenda catástrofe que tiene Chile? Yo estoy convencido de lo que tú has planteado, pero hace ya más de un mes. Yo he escrito varias columnas, he hecho muchas declaraciones públicas. Si uno sigue mis apariciones en los medios de comunicación, incluso en aquellos defensores de este gobierno, que son la gran mayoría de los medios de este país, que han hecho, que han generado en este tiempo una integración vertical entre el poder económico, el poder político y el poder de las comunicaciones, ¿no? Tratando de salvar a toda costa a este gobierno. Yo estoy convencido que Mañalich debiera haber renunciado el mismo día que él reconoció que todas sus premisas eran falsas. El mismo día que un ministro reconoce que todas las decisiones que han tomado se han basado en consideraciones que terminan siendo falsas en cualquier país serio del mundo, ese ministro ese día habría puesto sobre la mesa una carta de renuncia. El mismo día que el ministro dice, ¿no?, que no tiene conciencia, que no tenía conciencia ni de la pobreza en Chile, el presidente de la República lo debiera haber sacado. El problema no es el ministro, el problema es el presidente de la República. El presidente de la República ya ha cambiado no sé cuántas veces de gabinete, de ministro, siempre por una gente que no tiene experiencia en el tema en donde se va a desarrollar, ¿no? Por lo tanto, hay una consideración que uno tiene que achacársela no al ministro de Salud. El ministro de Salud se debería haber ido hace rato por dignidad, él, ¿no? Pero aquí el responsable es Sebastián Piñera, que es el que está jugando con la vida de todos los chilenos y el que está además utilizando políticamente la pandemia para sus fines, para sus intereses personales y para los intereses de su sector. Imagínate que hace una semana le puso suma urgencia a una discusión que le entregaba facultades a los militares para perseguir grupos nacionales contrarios al orden establecido, ¿no? O sea, la ley famosa ley de inteligencia. Este presidente de la República está mucho más preocupado de poder salir a violar los derechos humanos cuando reaparezca el estallido social que de administrar la pandemia, ¿no? Hoy día, cuando el presidente de la República condiciona
el aumento de un ingreso familiar de emergencia, ¿no? A la aprobación de la baja de los impuestos para los más ricos, y esto reconozcámoslo además. Estamos discutiendo hoy día el aumento del ingreso familiar de emergencia porque cuando él aprobó el DEL y cuando todos le dijimos que era insuficiente, que no podía ser decreciente, se cerró. Y hoy día lo tenemos que volver a discutir. ¿Por qué? Porque el presidente sencillamente es un inepto. Mira, quiero llevarte a algo que hoy día está causando mucha roncha a la ciudadanía y que yo tengo la sensación de que la gente ya ni siquiera prende el televisor. Hoy día muchos medios de prensa, no solamente canales de televisión, sino medios escritos, están cercenando y están silenciando a muchos periodistas, a muchos actores públicos, a muchos políticos, a muchos analistas que tienen voces disidentes a las del gobierno. Ayer entrevistamos a Mónica González, que fue bastante dura con el tema. Entrevistamos a Daniel Stingo el otro día en una situación bastante similar. Ya, y cuando uno ve que alguien lúcido, alguien cuerdo, alguien con una capacidad de poder rebatir las políticas públicas del gobierno se sienta en Canal 13, hace alguna columna en el Mercurio, desaparece el mapa. Y lo vimos con Mónica González, que fue suplida, inclusive, porque esto ni siquiera es para la risa, es como para reflexionar más profundamente, es suplida por la ex ministra Cubillo, ya que fue sacada por una mirada ideológica absolutamente nefasta respecto a lo que hizo como ministra de Educación. O sea, ¿cuál es la visión que tienes tú de los medios de prensa en este país hoy día? A ver, yo escribí una columna de opinión hace un par de días en Radio Cooperativa respecto de la corrupción y los medios de comunicación. ¿Y por qué? Porque habitualmente se entiende que la corrupción es el mal manejo o el uso para fines distintos de recursos económicos, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno mira las definiciones más completas de corrupción, la corrupción se entiende como el uso de recursos, potestades o atribuciones para un fin distinto al original. Por lo tanto, cuando alguien viola las normas y el espíritu el para qué, del leitmotiv, del motivo por el cual existe una institución, ¿no? Efectivamente se convierte en un actor corrupto. Cuando uno hace un diario y ocupa un espacio que es público, ya sea de radiodifusión o de radiotelevisión, ¿no? Que es un espacio que todos sabemos, ¿no? Se licita porque es un espacio que pertenece a todos los chilenos y lo ocupa para desinformar en vez de para informar, es un medio corrupto. Y nosotros en nuestro país tenemos medios de comunicación que son corruptos porque no se dedican a informar. Los periodistas no se dedican a informar, la mayoría de ellos, hay muchos que sí. No, de hecho, tú has nombrado a pocos de todos los que han salido porque precisamente son los más simplificadores. Se dedican a informar, ¿no? Y no a desinformar. Cuando tú miras, por ejemplo, lo que hacen con las campañas políticas que están liderando los medios de comunicación. Los medios de comunicación en nuestro país, primero, no dice quiénes son, por lo tanto no son objetivos. Y esto lo digo porque si tú vas a Estados Unidos, los diarios en Estados Unidos definen con qué candidato van. Claro. Dicen, nosotros somos de este candidato y por lo tanto todos saben cuando los leen que informan para ese candidato y que están en la campaña de ese candidato. Y eso es un acto de objetividad. Cuidado, yo no estoy hablando que la objetividad sea sencillamente abrirle obligatoriamente los medios a todo el mundo por igual. No. Objetividad es explicitar el lugar desde el cual se habla para que todo el mundo pueda juzgar si está siendo veraz o no, ¿no? Pero efectivamente lo que pasa en nuestro país es que todos se disfrazan de objetividad y están de jefes de campaña de algunos alcaldes, de algunos candidatos presidenciales, llevando al extremo de reírse de todos los chilenos. O sea, imagínate que alguna gente hoy día está reclamando. Yo ayer le hice un emplazamiento muy duro a este gobierno porque le han asegurado un cupo en la residencia sanitaria al alcalde de Las Condes. Vamos a la... Déjame decirte una cosa. Y hoy día en el Mercurio el Ministerio de Salud informa que hay 12.000 cupos de residencia sanitaria a lo largo del país. Entonces a cualquiera le podría parecer legítimo preguntarse si hay
12.000 personas que tienen menos condiciones que Lavín para hacer su cuarentena, ¿no? ¿Por qué alguien que tiene mejores condiciones que otro, por ser un candidato de la derecha, por ser entre comillas, una figura pública, quiere convertir esto en un reality show y toma la decisión de ir a hacer esto, que a mí me parece vergonzoso, ¿no? Entonces yo emplacé al gobierno a que se le iba a asegurar una residencia sanitaria al alcalde de Las Condes, al menos tuviera la decencia de asegurárselo a todos los chilenos y chilenas que tienen menos condiciones que él, porque si no corre riesgo de efectivamente convertir a su delfín nada más que en un show mediático. Pero ¿sabes qué? Mira, yo creo, y yo quería preguntarte eso también, porque yo tengo la sensación que también está rayando en lo absurdo, y se lo estaba planteando a nuestro primer entrevistado, porque yo sé que tiene una muy buena relación, una muy buena sintonía con Joaquín Lavín. En los últimos 30 días, Joaquín Lavín, hubo una encuesta que en los últimos 30 días había salido 130 veces, lo conversamos. Pero adicionalmente a eso raya lo absurdo, ¿sabes por qué? Porque uno incluso pudiese entender, ¿sabes? Que ya un alcalde quiere ser parte de la normalidad de la ciudadanía y va a una residencia sanitaria. Pero ándate callado, o sea, él entró a una residencia sanitaria con más de 20 periodistas, le sacan fotos comiendo porotos con rienda, que él en su habitualidad no lo hace, ya salen todos los medios de prensa, ayer salió en la última noticia página completa dando un reportaje dentro de la residencia sanitaria. O sea, es francamente vergonzoso, penoso, y yo tengo la sensación de que hoy día hay pocas personas que están cuestionando eso. Una eres tú y uno tiene que validarlo, pero también tenemos una oposición que nos sale a criticar este tipo de cosas, que no dice con fuerza este tipo de cosas. Y si tú revisas la prensa hoy día, o tú escuchas hoy día qué senador, qué diputado, qué partido político ha sido duro respecto a este tipo de abuso permanente que ha tenido Lavín en su rol de candidato presidencial, no solamente con la prensa, sino con lo que está haciendo ahora con la residencia sanitaria. Ese es el tema. A ver, pero aquí tenemos que entender lo que hay que entender. Y discúlpame que sea duro, porque nadie tiene duda a esta altura de la falta ética de Lavín. No, yo por lo menos no las tengo. Recordemos que Lavín era editor del Mercurio, cuando el Mercurio en tiempos de dictadura inventaba enfrentamientos para justificar las masacres de la dictadura contra chilenos y chilenas desarmadas, sin juicio previo, siquiera. Participó en Chacarilla también. Por supuesto, o sea, claro, estamos hablando de un personaje que todos sabemos quién es. Claro. El problema es si nuestro país, si la gente es capaz de validar su falta de ética con el apoyo que le dan. Y aquí, claro, juegan un rol los medios, pero también hay una responsabilidad ciudadana en, entre comillas, tal como lo hace Mañalich, dejarse seducir por ídolos de barro. ¿Cuál es tu...? Claro, yo creo que no merece mayor análisis, ojalá que la ciudadanía la tenga clara. ¿Cuál es la visión que tienes tú respecto al tema del salvataje de la TAM? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque el otro día Piñera, en una de sus salidas nacionales, plantea de que hay que hacer un gran acuerdo para ir en salvataje de estas grandes empresas estratégicas, nombró él. Y yo tuve la posibilidad de ver una comisión de Hacienda hace unos pocos días atrás del Senado, en donde Briones hace una exposición de 40 minutos respecto a las empresas estratégicas. Y a la única empresa estratégica que nombra es a la TAM, y la nombra más de 10 veces. ¿Cuál es la mirada que tienes tú respecto al salvataje de la TAM? A ver, lo primero que hay que denunciar aquí es el uso de información privilegiada por parte del presidente para salvar su riqueza. Él le había hecho un préstamo a la TAM y la TAM le devolvió el préstamo a la familia Piñera justo 2 semanas antes de declararse en quiebra. Eso a mí me parece sumamente grave, y los otros acreedores de la TAM debieran quizá pensar en demandar al presidente de la República porque ha puesto su deuda en una situación de privilegio respecto de los otros acreedores que no tenían contacto con sus amigos cuetos para poderles decir, oye, si te vayas a tirar a quiebra, págame la deuda antes, no después, ¿no? O sea, esto primero pone de manifiesto de nuevo
que el presidente no tiene ética y no está a la altura del cargo que ostenta. Lo segundo es que yo aquí quiero ser muy honesto, yo no estoy en contra de ir a salvar las empresas grandes, ni la estratégica, ni la LAM. Yo creo que Chile puede hacer esa inversión, pero ¿cómo? Es la pregunta. Siempre y cuando nos quedemos con parte de la propiedad equivalente a la inversión que hagamos todos los chilenos, de tal manera que esa inversión no sea para salvar la riqueza de los cuetos, sino que sea para acumular y para crear riqueza nacional, de tal manera que la rentabilidad de la empresa en el futuro también sea rentabilidad para todos los chilenos. Lo que no se puede hacer es lo que hizo la dictadura con la derecha en los años 80, cuando decidió, con la plata de todos los chilenos, ir a salvar la riqueza de los bancos. Que nos fueron devueltas, ¿no?, por lo demás. ¿Sabes por qué te quiero hacer? ¿Sabes por qué te quiero hacer ese punto? Porque hoy día el diputado Kuchel, cuando yo le planteé que lo que estaba haciendo la TAM era exactamente porque él primero planteó de que había que pasarle la plata, pero como un crédito, sin que el Estado sea parte de la empresa. Ya, o sea, y yo le retruco y le digo, ¿sabes qué? O sea, tú quieres que pase lo mismo que sucedió el año 82, cuando el Estado le transfirió recursos para salvar la banca y la banca no devolvió esos dinero. Me dijo, no, es que el 100% de los recursos que se les prestaron a los bancos fueron devueltos. Imagínate lo que está planteando. Primero eso no es verdad. Claro. Pero segundo, Claudio, yo creo que el tema hay que discutirlo de manera más superestructural y abstracta, ideológica. Lo voy a poner de la siguiente manera. Los capitalistas siempre han dicho que ellos tienen derecho a las tremendas utilidades que retiran de su empresa, porque ellos asumen el riesgo del negocio. Así es. ¿No? Por eso ellos tienen derecho a cobrar y a retirar las utilidades que retiran anualmente. Esas utilidades le han significado una acumulación de riqueza importantísima en los últimos 30 años. El problema de los capitalistas es que cuando el riesgo se hace real, nunca asumen el riesgo que dicen asumir y con el cual justifican el retiro de las utilidades. Y yo lo voy a poner con ejemplos que son sumamente claros para que la ciudadanía entienda de qué estamos hablando. Los agricultores que todavía tributan por renta presunta, a pesar de que hoy día están dadas las condiciones para que la contabilidad pudiera ser al dedillo y supiéramos efectivamente cuánto ganan y debieran pagar muchos más impuestos. Ganan plata, ¿no?, y se hacen millonarios con 30 años de bonanza, entre comillas, combaten la sequía con fondos del Estado, pero cuando llega la mosca de la fruta o cuando hay sequía, no van a donde Papito Estado a pedirles que les saque la mosca de la fruta, que la erradique, ¿no?, y que les pase la plata, porque el riesgo que les genera la sequía no lo ponen con su riqueza acumulada, que era para sustentar el riesgo. ¿Qué pasa con los empresarios forestales? Cargan nuestros territorios con más carga de fuego de la que pueden administrar responsablemente en sus negocios. Y cuando se les incendian, corren donde Papito al Estado, para que con la plata de todos los chilenos, no, Papito Estado vaya y le apague los incendios de sus negocios mal administrados. Entonces la pregunta del millón es la siguiente. Si tú tenías una de estas pequeñas empresas que venden gas en los barrios, estas que andan con los balones, ¿no? ¿Sí? Y si por un error del dueño hay una explosión y se le incendia, ¿tú alguna vez has visto que el Estado vaya y le pague la plata? No, pues, claramente. ¿Y le suya a su empresa? No. No, efectivamente hay una arbitrariedad y una hipocresía desde los capitalistas, que solo son capitalistas para las ganancias, pero son socialistas para las pérdidas. Daniel, cuando hay pérdidas, quieren que las asuma el Estado. Mira, aquí hay muchísima gente que nos plantea que profundicemos un poco más los chiquillos de Chacarilla. Yo quiero profundizar un poco más en el tema de la TAM, ya, porque claramente justo antes de la quiebra que ellos tienen en Estados Unidos y antes de pedir el salvataje al Estado chileno, la TAM le devuelve una suma millonaria a la empresa de los hijos de Piñera. ¿Sabes cuánto era? 26.000 millones de pesos. Y yo no sé si en alguna parte del mundo habrán jóvenes de 30 años que tengan empresas tan grandes, que tengan la capacidad de poder prestar 26.000 millones de pesos. Y por lo demás, ese pago tenía que realizarse en diciembre. Ese pago se hizo en febrero
y y pidieron el salvataje en marzo. Yo comparto absolutamente el tema del criterio, no solamente de lo ético, ya, sino del conflicto de interés claramente que tiene Piñera con este tema, ya, lo cual resulta terriblemente vergonzoso. Ahora, respecto al tema de la BID, la gente quiere que uno profundice más. ¿Qué más podemos profundizar si es el candidato de la derecha que han ido instalando durante todo este tiempo? Yo puedo profundizar. Por favor, eso es lo que están pidiendo. En tiempo de la dictadura, Lavín escribió un libro que se llamó La Revolución Silenciosa, ¿no? Es un libro que se costeó con plata del Estado y se repartió, incluso se le regaló a todos los trabajadores de Codelco. En ese libro había un párrafo que yo nunca pude olvidar, y que era cuando Lavín afirmaba que los niños de los sectores populares tenían muchas más oportunidades en la vida que los niños de los sectores ricos, porque las dificultades le ayudaban a desarrollar la agudeza y su capacidad de rebuscársela en la vida. Ese es el personaje del cual estamos hablando, ¿no? Claro. Yo la verdad que entiendo que la gente pueda cambiar de opinión. La verdad que entiendo que efectivamente alguien puede hacer mea culpa, pero aquí estamos hablando de cosas muy complejas, porque lo que él hace, porque uno es lo que hace finalmente, no lo que dice, todos los días demuestra que no ha cambiado mucho. Este tema vergonzoso de la residencia sanitaria, yo vuelvo a decirlo, yo espero que el gobierno le asegure a todos los que tienen menos condiciones que Lavín, ¿no?, para pasar la cuarentena de manera digna, un cupo en la residencia sanitaria, porque lo que hoy día sabemos es que hay cientos de miles de chilenos, ¿no?, esperando una residencia sanitaria, y hoy día ese cupo lo tiene el alcalde de Las Condes. Hay un personaje que salió del sarcófago, Paulo Longueira, ya, y Paulo Longueira planteó ayer en una larga entrevista que él está por la eliminación del plebiscito de entrada, ya, del proceso constituyente. ¿Qué es lo que implicaría eliminar el plebiscito de entrada del proceso constituyente? Porque ellos también plantean que fuéramos directos a la elección de los miembros del proceso constituyente. En esa fase política, electoral, de eliminar el proceso de entrada, ¿qué beneficios tiene para la derecha y qué consecuencias tiene para la oposición? Hablemoslo así, en fácil. Esto, Claudio, también hay que mirarlo de manera estratégica. Yo te lo voy a explicar por lo menos cuál es el análisis que hago yo. Cuando empieza la Revolución de Octubre en nuestro país, que es un nombre que a mí me gusta mucho más que el de estallido social, el 18 de octubre del año pasado, los actores políticos de Chile se dividen, ¿no?, entre el movimiento y los que estuvieron contra el movimiento, defendiendo al gobierno y al modelo. Por supuesto, los que estuvieron contra el movimiento, defendiendo al modelo y al gobierno, sufrieron una caída estrepitosa en sus apoyos populares. Y esto hizo sentir a la derecha que podían correr el serio riesgo de perder a todos los alcaldes, entre comillas, emblemáticos que tenían en el país, ¿no? Cuando llega la pandemia, se da esta alianza y esta integración vertical del poder económico, el poder político y los medios de comunicación, y reinstalan a estas figuras en el centro de la política nacional, y convierten a todos los alcaldes que estaban por el suelo, por su resistencia y por su animadversión contra el movimiento social, no, en estrellas de cine, y los empiezan a llevar. Y si tú miras, alcaldes que no hacían noticia por nada, algunos incluso suspendidos de sus funciones por actos de corrupción, como el de la Florida, ¿no?, empiezan a aparecer todos los días en la televisión y empiezan a convertirse, entre comillas, entre los héroes, los nuevos héroes de la pandemia. Y esto es una operación política. Entonces, ¿qué dice hoy día la derecha? Oye, si hacemos plebiscito en octubre, vamos a exponer de nuevo a nuestro alcalde, ¿no?, a que salgan a hacer campaña por el rechazo, que se enfrenten al movimiento de nuevo y que vuelvan a caer estrepitosamente en el apoyo popular, y después de eso van a tener que volver a salir a pedir los votos para su reelección. Es un riesgo muy alto y no lo quieren correr. Por eso que hoy día ellos mismos están queriendo borrar con el codo el acuerdo que firmaron con la mano, ¿no?, y tratando de eliminar el plebiscito de entrada, porque le tienen pánico y no quieren vivir la tremenda derrota que les vamos a propinar con el apruebo, una nueva constitución, y con la convención constitucional,
que a pesar de que no es la Asamblea Constituyente, es, entre comillas, lo que más se parece a lo que la gente solicitaba, y les vamos a dar una derrota estrepitosa que además se va a ver acrecentada por el fracaso más absoluto que ha tenido este gobierno en el manejo de esta pandemia. Lo que este gobierno también busca es despolitizar a la sociedad, porque sabe que un proceso de entrada obliga a que este país empiece a discutir de políticas públicas, obliga a que este país empiece a discutir lo desigual que es. En consecuencia, hay varios factores que son importantes ahí, pero hay que estar alerta, Daniel, hay que estar de manera permanente vigilante, ya, porque aquí hay muchos actores que hoy día están enarbolando bandera ya al respecto de la pandemia. Pero si tú por un lado ves a Lavín abriendo mall, ya por otro lado ves a actores que están pidiendo volver a la normalidad, pero no quieres votar en 5 meses más, o sea, claramente que hay una mirada ideológica de no querer realizar elecciones para no ideologizar la discusión en este país. Ya, eso es un tema que es importante tenerlo presente también. El otro día, o ayer si no me parece, en la comisión mixta se votó de manera favorable la prohibición del corte de suministros básicos en estado de catástrofe, que a la gente que no puede pagar el agua, la luz, el gas, no se le corta, al menos en estado de catástrofe. Ya, pero resulta que saltaron varios ministros y algunos parlamentarios de la UDI diciendo que era anticonstitucional y que iban a recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Tú no crees que eso es un abuso extremadamente grave cuando la gente hoy día está pasando hambre, no tiene trabajo, no tiene que comer, más encima que hoy día se recurre al Tribunal Constitucional para que estas empresas multinacionales le corten la luz, le corten el agua, le corten el gas por no pago? A ver, lo primero es que hay que entender el rol que juega esta parte de la derecha. Ellos son los perros guardianes de la gran riqueza de Chile, ¿no? Y lo mismo que quienes están en el gobierno, este es su principal objetivo, que son incumbentes además. Lo segundo es que me parece efectivamente de suma gravedad querer seguir instalando al Tribunal Constitucional como una tercera cámara que cuando pierde la extrema derecha en la votación, porque aquí hablamos de la extrema derecha, de la UDI, de Van Rysselberghe y de otros, porque este proyecto tuvo la votación transversal de también sectores de derecha más democráticos que efectivamente no están en la tesis de la inconstitucionalidad. Y por lo tanto aquí lo grave es que la derecha siga insistiendo en que el Tribunal Constitucional es una herramienta de la extrema derecha para impedir la expresión de la voluntad popular. Y lo tercero, yendo al fondo, no creo que sea inconstitucional por una razón fundamental. La Constitución permite... O sea, la Constitución lo que prohíbe es conculcar los derechos que esta misma reconoce, ¿no? Pero no prohíbe, sino que permite limitar y condicionar el ejercicio de este derecho. Y por lo tanto, respecto a la propiedad privada, del servicio que se está dando y de la plata que se cobra como importe por el mismo, aquí nadie se las está expropiando y por lo tanto no se está conculcando el derecho, sino que se está condicionando a que ese derecho, que se reconoce como tal, se cumpla, ¿no? Pero diferido en el tiempo. Y por lo tanto creo que la UDI tiene un error conceptual, tanto de forma como de fondo. Daniel, tú tocaste un tema que no deja de ser interesante tratar de analizar, que dice relación a que el gobierno presentó hace unos pocos días atrás un proyecto de ley de inteligencia, ya en donde este proyecto de ley hace que la inteligencia en Chile sea liderada por Piñera, por el ministro del Interior, por la ANI, por las policías, por las Fuerzas Armadas. Pero ¿sabes cuál es lo grave de esto? Que se está dejando fuera a los otros poderes del Estado, al Poder Judicial, al Poder Legislativo. En consecuencia, cuando hablamos de inteligencia, claramente tenemos que llevar de la mano al Poder Legislativo, al Poder Judicial y en conjunto tratar de sobrellevar un tema, porque aquí lo que se está exponiendo, no, hay que hacer este proyecto de inteligencia porque hay que combatir el narcotráfico. O sea, el narcotráfico, si tú lo combates, ¿quién lo judicializa? El Poder Judicial. O sea, en consecuencia, ¿por qué se está dejando fuera? A ver, primero porque aquí lo que se está planteando es el restablecimiento de una policía política en nuestro país con uso al recurso de las Fuerzas Armadas que están para proteger la soberanía nacional y no para empezar a reinventar enemigos internos que van a derivar siempre
en la legitimación de las violaciones a los derechos humanos. Aquí lo más grave es esto, es que vuelva a surgir dentro de un proyecto la figura del enemigo interno y que efectivamente, como tú lo has planteado, esto además se revista de una arbitrariedad en la toma de decisiones que no se basa en la justicia, sino que se basa en la decisión de ministerios profundamente políticos, ¿no? Partiendo por el presidente de la República, sobre todo cuando reconocen que le están dando atribuciones a las Fuerzas Armadas para perseguir a grupos nacionales que están contra el orden establecido. O sea, aquí estamos hablando claramente de que este gobierno ya se está preparando para el rebrote de la Revolución de Octubre, que es lo que quieren prevenir a toda costa. Claro. La última pregunta, porque tu periodista Felipe está un poco desesperado. Sabemos que tienes que hacer otro tema importante, pero quiero que termines con mucha lucidez, Daniel. ¿Por qué crees tú que a Piñera le cuesta tanto ampliar el gasto público hoy día en Chile? Porque se tiene que cobrar impuestos al mismo. Lúcido pero corto. Porque mientras no, ¿y sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Ah? Porque mientras más aumente el riesgo, más plata deja de ganar él en la bolsa. No, el tema es otro. No, el tema es otro. Es que para aumentar el gasto, tú tienes que asegurar nuevos ingresos al Estado. Y la única manera de asegurar eso es cobrándole el impuesto a los súper ricos. Y por lo tanto el presidente en esta materia debiera inhabilitarse, porque toda acción que él acometa, él es incumbente y por lo tanto tiene un problema de interés relacionado, ¿no? Entonces él, lo que lamento yo, es que él no sea capaz de separarse de la política y se identifique a tal punto con la política, ¿no? Que él no está dispuesto a cobrarse a él y a su propia familia un impuesto, que es el impuesto a los súper ricos, para poder permitir que Chile tenga un país más justo para todos y todas. Y porque si hay mayor riesgo, amigo mío, baja la calidad de sus negocios, por ende baja la cantidad de plata que él está ganando en sus bonos y en sus acciones. Un abrazo cariñoso, un abrazo para Felipe. Abrazo, Claudio. Dile que estoy atento a su WhatsApp cuando me pide que por favor concluyamos. La gente te tiene bastante cariño. Lamentablemente no pudimos nombrarlos a todos, pero mucha gente te envía saludos. Que te vaya muy bien, éxito y esperamos tenerte pronto nuevamente. Un abrazo cariñoso. Chao Daniel, cuídate mucho. Bueno, esa fue la entrevista que tuvimos con Daniel Jadwe. Ya partimos conversando con el diputado Carlos Ignacio Cuche, el diputado por Yanquihue, Chiloé y Palena. Seguimos con nuestra entrevista de